Amados, hoy quiero hablarte de un personaje y con ese personaje titulo este tema: Mi casa y yo serviremos al Señor. Y ese personaje es Noé. Y no te hablo del personaje que es famoso en este tema, de mi casa y yo serviremos al Señor, que es Josué. Sabemos que él fue quien dijo esta frase: yo y mi casa serviremos al Señor. Pero hoy quiero hablarte de Noé, acerca de este tema. ¿Por qué de Noé? ¿Por qué yo me enfoco en Noé? Si nosotros nos fijamos, Noé en este siglo XXI sería un predicador fracasado. ¿Sabe por qué? Porque los predicadores, los pastores y los hombres de Dios de esta época están enfocados en multitudes, están enfocados en alcanzar a muchas personas al mismo tiempo. Están enfocados en que su ministerio tiene que ser grande, tiene que ser expandido, tiene que ser de masa, tiene que ser de llegar a muchas naciones, tiene que ser de alcanzar muchas vidas. O sea, si nos enfocamos en los pastores, en los líderes de ahora del siglo XXI, vemos muchos pastores, vemos muchos líderes con muchos millones de miembros muchas veces. Pero ¿qué pasa? Que Noé, dice la palabra, que cuando Dios le habló y le dio la orden de que construyera el arca porque venía el juicio a la tierra, dice que Dios le dio una orden que le hablara a la gente también de lo que venía. Y Noé se pasó muchos años, no dice la Biblia exactamente cuántos años duró, pero se pasó muchos años hablándole a la gente de que venía el diluvio, de que Dios le había hablado de que venía el diluvio, y comenzó a construir el arca siendo obediente a Dios. Y le predicaba a la gente y nadie le hacía caso. Nadie le hizo caso y lo veían como un loco. Le decían: aquí nunca ha llovido, aquí nunca ha caído una agua. ¿Cómo tú dices que va a llover? ¿Cómo tú dices que viene un diluvio? ¿Cómo tú dices que Dios te habló? Si nunca ha sucedido eso. Y Noé hablaba y nadie le hacía caso. Entonces Noé en este siglo XXI sería un fracasado. ¿Por qué? Porque no tuvo multitudes, porque no tuvo mucha gente detrás de él, detrás de la visión que Dios le dio. No tuvo un pueblo grande a quien ministrarle. Sin embargo, querido hermano, querida hermana que me escuchas, Noé se enfocó en que su familia entendiera que Dios le había hablado, que su familia entendiera la visión que Dios le había dado. Noé se enfocó en que su familia completa se salvara. Aunque la gente no le hizo caso, aunque lo veían como un loco, aunque lo veían como un desquiciado que se le había salido un tornillo de la cabeza, él se enfocó en que su familia en ese día, antes de venir el diluvio, estuviera salva y estuviera dentro del arca donde Dios le había dicho que su familia iba a estar. Él se enfocó en que su familia recibiera el mensaje. Él se enfocó en que su familia entendiera que realmente Dios le había hablado, que realmente entendiera que venía el juicio a la tierra. Y toda su familia entró al arca. Toda su familia fue salva. Así que Noé no fue un fracasado. Noé fue un hombre exitoso y por eso Dios le da la calidad de hombre que le da en la Biblia. Por eso Noé aparece en el libro de Hebreos capítulo 11 como un hombre de fe, como un hombre de autoridad, como un hombre de ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque Noé se enfocó en que su familia siguiera el camino del Señor. Se enfocó en que su familia entendiera que Dios le había hablado. Y se enfocó en aquella frase que dijo Josué mucho después: mi casa y yo serviremos al Señor. Aunque la comunidad se corrompa, aunque la gente se corrompa, aunque la gente se pierda, yo me voy a enfocar en que mi familia le sirva al Señor, en que mi familia viva conforme a lo que está establecido en la palabra. Así que yo te digo, amada madre, amado padre que me escuchas, si tu familia externa no te ha hecho caso, si tu familia tal vez lejana no te ha hecho caso, si los amigos no te han hecho caso, si la gente cercana no te ha hecho caso, tranquilo, no te digo que dejes de predicarle, pero enfócate en que tu núcleo familiar siempre esté a salvo. Enfócate en que tu núcleo familiar entienda que debe vivir para el Señor y que fuera del Señor no tienen nada. Así que te pido que recibas esta palabra y que te enfoques en que tu familia y tú le sirvan al Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero que esto haya sido de bendición y que lo pueda compartir con otras personas. En el nombre de Jesús.